Bienvenidos a la vuelta a en Loco Estamos con L.A Noire y nos quedamos en el juego, en el episodio DLC que ha salido del juego. Y al parecer ahora tengo que ir a ver de un coche robado. Les tengo una mala noticia. Mi compañero me ha dejado, o sea, se ha quedado bugueado en una parte y no podía sacarlo cuando estaba yendo por este coche al otro lado de la ciudad, lo cual me parece una jodida, en serio. Vale, espero que al llegar a la misión se restablezca y mi compañero esté aquí presente. Espero. A ver si se restableció, a ver. 6 de Western Scout, 14 y 5 de la 15 y 50 de la tarde. Y no está mi compañero. Vaya, ahí está ya. Ya, maldita sea, me está dando ¡mierda! Debía haber... ¿Y por qué estamos en este coche? No podemos usar mi coche que he traído este hacerlo. Vale, y tengo que atraparlo. 47, Detective Phelps, requesting immediate backup. In pursuit of stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. ¡Atrapen a ese robador de coches! ¡Vuelve aquí, idiota! Lo malo es que hay otro DLC de este juego que al parecer es el auto del consulado, pero por desgracia este DLC es solamente exclusivo para PlayStation 3 y no tengo la versión completa de PlayStation 3. ¡Ay, mierda! El tipo me va a joder después de eso. A ver, pendejo, ven aquí. ¡Policía! ¡Deténgase el coche verde! ¡Ay, mierda! Me va. Pues, ¿cómo quieres que le dé? No puedo sacar mi pistola. Odio cuando los tipos quieren hacer su ruedita. Joder, viejo. Tengo algo en la boca. No se quiera. ¡Dejo! All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get bracelets on him, Phelps. I'll call Out of the car now. Salga del coche, maldito idiota. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. Exacto. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. A ver. Documento del auto. Automóviles Coms. 28 del Westside, Los Ángeles, California. Prefectura de cliente 11-1-1947. ¿En serio? Firmado por Cliff Hanson, dirección 6 Westview de 2nd Street. Es raro que al que me muestre este documento esté mirando para otro lado. ¿Le parece raro a ustedes? Marca Kaiser Forcer tipo Manhattan. Me va a cobrar seguramente. Precio del coche 2.400 dólares. Varios radio 49.95. Menchera, no jodas. Total 2.450 dólares. ¿Es en serio? ¿Con 95 centavos? Factura de venta de coche usado de 1947, Fraser, Manhattan. Investigación automovilística. Sí, tienes razón, deberíamos preguntárselo. Vale, gracias. Vale, tenemos a Cliff Harrison, de ojos verdes, 24 años, castaño, baile, tiene casi mi edad. Sospechoso al volante del coche robado. Coche denunciado como robado. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Vale, eso fue conciso y rápido. Creo que dice la verdad, aunque está un poco oído, la verdad, ¿eh? Eso fue rápido. And the ownership papers? From the same place. ¿La documentación? ¿Del mismo automóviles? A ver, título de propiedad de California, automóvil de 1947. Nombre Cliff Harrison, dirección 6 West 2nd, titular Cliff Harrison. Documento de Harrison. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. ¿Y es una falsificación? Tal vez. Marca Faris Harrison, Caronia, modelo 1947. Ok. Es muy creíble. Motivo de la huida. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Esa sonrisita que pones como que estás ocultándome algo, ¿eh? Y como no tengo pruebas, solo tengo esta para decir que estoy dudando de ti. Y esa manera como estás poniendo los ojitos así, parpadeando mucho, creo que me estás mintiendo. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. Ah, venga. How much, Cliff? One reefer. Un porro. We'll let it slide. You're in enough trouble. Sí, ya tienes bastante problemas, bastante por huida. Datos de compra del vehículo.
Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. ¿Richard Coombs te lo vendió? No creo que tenga motivos para mentir sobre quién le ha vendido el coche, ¿no creen? And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Vale, le preguntaré. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? Everything Sí. is legit, Harrison. You'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for grand theft auto. Ajá. Right, detective. You know who my father is? Ay, cómo odio que digan You esa get frase Coombs siempre. Auto and check out Harrison's story. Oye, ¿dónde está el otro coche que tenía? Literalmente tuve que venir con ese coche. Ay, maldición, no me digan que me lo han robado. Vehículo robado, factura, documentación, vale, son mis pruebas. Lugares, automóviles, Cox. Debería ir a ver qué es lo que está pasando en ese lugar. Conduce tú, no voy a estar conduciendo yo. You can drive. Ya he conducido bastante por toda la ciudad para What? conseguir esos autos. I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever Perdón por el listen to sonido, me are olvidé born sacar el liars. WhatsApp de mi celular. Usually they're called politicians. Vale, entonces ahora tenemos que ver qué es lo que está pasando en este lugar. O sea, en esta concesionaria de autos. ¿Por qué vendieron un coche robado? Y todavía denunciado como robado. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Increíble que así antes la gente vendía sus coches. O sea, tenías una concesionaria, tenías que venir a hablar con esto. Bueno, todavía hay gente que hace eso, pero antes era al aire libre y te decían, oye, este coche está bien barato, mira cómo está, una carrocería, todo de verdad, pero te vendían una mierda de coche. Antes de... Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Sí, ya, muy Very gracioso. amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Vale. Te va a ir a correr, ¿verdad? Me preocupa. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Ya, sí, yo quisiera darle un balazo. Vale, amigo, quisiera esos documentos para poder terminar esta misión y saber qué ha pasado. Quisiera la documentación. Here it is. Got the original pink slip there too. Ok, quisiera averiguar esto. Estas son las copias del documento que le han dado a ese tipo. A ver. Título propietario California Automóvil 1947. Nombre Jen Archer. ¿Jen Archer? Pero no es titular Jen Archer. Marca Kaiser Frazer. Carrocería Sander 4 puertas de 6 cilindros. Modelo 1947. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. Sí, me preocupa eso. Para seguir investigando el objeto. A ver qué tiene la parte de atrás. Sección 2, distinguido de concesionario, sello de comerciante Autoscop Los Ángeles. Nombre impreso Richard Cobb. Esto me parece raro. Lo ha vendido aquí, impreso por el departamento de tráfico de tal lugar. Ok. Solamente me lo dejan ver una vez. Pensé que me lo dejarían ver 2 veces. A ver qué es esto. Automóviles Car Cops de 5 ya. Factura de cliente. Vale, es la factura del señor Cliff. Y Harrison. Ok, marca tipo Manhattan. Sí, es el mismo coche. Sí, el mismo precio todavía. 49.25 más mechero de $1. Total del mismo dinero que le ha cobrado. Y la factura de venta de coche usado. Ok. Harrison's purchase receipt was legit at least. Sí, la factura es real. ¿Puedo investigar otra vez esta cosa para poder averiguar la parte de atrás?
Voy a tener que leer todo esto de nuevo, ¿no? Tengo que investigar dónde... sobre este Gene Archer, pero más sobre el sello y todo eso que está puesto en la parte de atrás. Ok, tengo que... Vale, la parte de atrás es lo que me importa, no lo he leído completamente. Sección 2, restricción de concesionario, sello de comerciante, autos COP Los Ángeles, agente de comerciante, firma COPS, ok. Nombre impreso Richard Cops, impreso para el departamento de tráfico de imprenta, marque Los Ángeles, California. Ok, eso no me importa. Todavía tengo que investigar algunas cosas. Ok. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Claro. Vale, Richard Cops, marrón, 46 años, castaño, hombre, propietario de automóviles Cops. Ok. Detalles de la transacción. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. ¿Una chica? Vale, eso fue rápido y conciso. Ok, creo que dice la verdad. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. ¿En serio? Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Ok. O sea que una chica vino y trajo este coche y luego pidió por efectivo en vez de cheque. Me parece raro cuando una persona pide efectivo. Descripción de la sospechosa. Es una chica. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Conociendo a los hombres de 1940, no dirían mentiras sobre el aspecto de una mujer. Es lo que se fijan más las personas de esa época. Creo que dice la verdad. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. O sea, de escapar. Relación con Marky. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. ¿Que no es un negocio el de ese lugar de Márquez? Creo que está diciendo la verdad. No ha tenido ni un gesto ni nada. Solo está mirándonos a mí y a mi compañero. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. De San Pedro. Bien, ya sé dónde puedo investigar. Detalles del pago de cheque. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. El viernes... Me estás mintiendo, amigo. Tus ojos te delatan. Estás viendo como si estuvieras distraído, pensativo. Me estás mintiendo. Me estás haciendo dudar. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Vale, está bien. Transición sospechosa. This was all above board. Yes, of course it was. Que si todo estaba en regla en ese coche, no lo creo. Y la manera en como me lo has dicho, dice... sí, claro, es que yo estaba aquí y todo. Así es como habla la gente que literalmente esconde algo. Dudo. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Vale. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me Ok. shoot this guy, please. You have a No, pleasant todavía day, no. Mr. Coombs. Que tenga un buen día, señor Cops. Es hora de investigar, amigo. Tendremos que ir a hablar con ese tipo. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Sí, claro. Le llamaré a la policía para que nos lo digan. ¡Sí! Phelps, 1247. Vale, tenemos que dar un aviso de búsqueda. Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Sí, por favor. Messages for me, please. A
James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. ¿En serio? Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Gracias. Interrogatora James Velasco. Comisaría Central. James Velasco. Al parecer ahora tenemos otro sospechoso. Me pregunto por qué. You're behind the Conduce. wheel. Ponte al volante. Where are we going? A la comisaría central. Creo que sería bueno hablar con el tipo que está diciendo eso de James Velasco. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? Un poco de ambos. For everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Vale. Lo que dices es que, bueno, literalmente la gente que vende coches te van a vender cualquier coche que esté más caro en vez de darte uno que esté más barato, porque tiene que ganarse la vida. Pero al ser un desgraciado, igual te van a hacer. Eso son los vendedores de siempre. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Vale, gracias. En el 2. Mierda, siempre me olvido de dónde es el 2. Aquí es. Crummy bastard. Te las capullo tú, dirás, huevón. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Otro documento más de automovilísticas. A ver. Título de propietario California Automóvil 1947. Nombre James Velasco. Dirección 1146 de Northwestern. Centro titular James Velasco. Marca Chernobyl, Caranoia, sede 12 puertas de 4 días. Vale. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Es falsa. Es falsa esta documentación, amigo, lo siento. Sección 1, transición de propietario. Sección 2 de concesionaria, impreso en departamento de tráfico por imprenta, marque. Otra vez esa imprenta. Creo que nos están dando liebre por gato esa imprenta. Vale. Vale. James Velasco, ojos azules, edad 25 años, castaño. Hombre, sospechoso de arresto por conducción de un coche robado. Por lo que veo, la gente que vende los coches son de gente en la edad de adolescentes, más o menos adolescentes, o sea que todavía no han comprado, por la edad que veo que tienen 25, 21, creo que es la primera vez que compran un coche y no sabían que era un coche robado. Vale, vehículo robado. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. ¿Es en serio, amigo? ¿Te estás haciendo el duro aquí? La manera en cómo miras hacia otro lado y inflas tu boca me dice que estás mintiendo. O que quieres hacerme... te quieres hacer el duro solamente porque no quieres estar aquí. Pues dudo. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. ¿En serio? With the paperwork they provide, it's normally a breeze. En red de robo de coches, conducción de vehículos robados. Vale, tú los sacabas del país y pasarlos a otros estados. Bueno, en sí, como se dice. Vale, relación con Archer. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Me está mintiendo. Pero quiero ver mis pruebas para estar seguro. Maldición, a ver, ¿cuál era? Documento de Velasco, documento legal del nombre de James Velasco, conducción de vehículos, red de robos, factura de venta, documentación de automóvil scope del Cars Free, bitónico del nombre de Cliff Harrison, documento de Archer, documento legal del nombre de Jen Archer de Northwest 146 de North Friend Avenue. North Friend Avenue. Me está mintiendo el hijo de puta. No conoce a Jen Archer, pero tiene la misma dirección. Miren, documento legal a nombre de Jen Archer de 146 de North Fremont Avenue. Y el documento del señor Velasco es igualito. Tiene la misma... Let's hear it. Pues tienes la misma dirección, amigo. Me estás mintiendo. Mentira. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Son del mismo lugar, idiota. Documentación de Archer. So that's why you both have the same address printed on your pink slips.
She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Exacto. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Así que ella también está metida en el ajo. Red de robo de coches. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Vale, es un poquito difícil ver las expresiones cuando hablan porque tengo que leer lo que está en la parte de abajo. Pero lo bueno es que después te dan un poquito de duda. Miren, miren cómo está moviendo sus ojos, está mirando su boca, miren cómo se tiembla su boca y cómo está mirando hacia abajo. Me estás mintiendo. Give me something, Velasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. Uy, 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 ahí sí te joden. Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Vale, coches robados almacenados. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Por la manera en cómo ocultas tus manos en tus bolsillos y cómo estás bien alterado. Las expresiones faciales no son lo único que tengo que ver. ¡Ajá! Estás mintiendo, me estás mirando hacia otro lado, idiota. Me estás haciendo dudar. An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. Vale, voy a tener que llamar a que me digan dónde es. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. Más bien un tipo, You're Phelps, right? una rata. Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. ¿Son auténticos? Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're ¿Qué on te dijeron? Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Gordon Lightval. I wrote it down. De acuerdo. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Gordon Lightval, nota de Ray Parker. Gordon Lightval, propietario de imprenta Marque 323. Ok, es la dirección del lugar, ¿verdad? Vale, está bien. Tendremos que ir a ese lugar o no sé a dónde. Your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. ¿Ya tienen a Gene Archer? Perfecto. Detén a Gene Archer. Mierda. Oficina de West Union. ¿Dónde queda West Union? A ver. ¿Se está escapando la pendeja? Está acá al ladito. Y hay una... ¡Ay, maldición! ¿En serio? Justo cuando tenemos que hacer esto. ¡Rápido, huevón! Tenemos que ir allá, rápido. ¡Suba al coche! Yo conduzco esta vez. Vamos a... ¡Vamos! No podemos permitir que se escape. Ay, cómo odio cuando tenemos que hacer estas partes en donde tengo que hacer su corrida. ¡Viejo, sal de mi camino! ¡Uy, cosito! Ahí sí me van a joder los policías por haber jodido a una señora. ¡Policía! Oficina de West Union. Vamos a por esa mujer. It'll only take a little while longer, madam. It's quite a lot of money. And then LAPD. calls and We'll take it says from he's here. gonna marry God an damn it. English girl. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? No lo creo. You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. ¿Es I'm puto o afraid I qué? can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Sí, lo sé, te ha tocado el peor policía del mundo. Jen Archer, ojos azules, 25 años, castaño, M. Vale. La sospechosa vendió un vehículo robado a Automóviles Cops. Kaiser Frozer robado. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. ¿En serio? ¿Con toda la documentación me vas a mentir?
Por la cara que tiene, no sé si está mintiendo. La boca, se le está haciendo su boca. Su boca se está haciendo así humedecer los labios. Y por la cara que pone, o sea, miren cómo está, su ceja está más arriba que la otra. No sé si es algo malo o bueno, pero es que como si estuviera diciendo, ¿cómo vas a demostrarlo? No tengo pruebas para decir de Kaiser, así que duraré por ahora. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. ¿En They serio? paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made 0. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. Ya, jódase. Relación con Velasco. How long have you and Velasco been delivering cars? Who is James Velasco? Nunca he dicho su nombre. Ya te has jodido tú solita. Nunca he dicho su nombre. Yo solamente he dicho el señor Velasco. Nunca le he dicho que era James Velasco. Te has jodido tú solita. Pero necesito ver qué pruebas tengo para hacerlo. Red de robo de coche. La red de vehículos robados. Varios conductores cruzan la frontera estando en el coche. Conductor de vehículos robados. James Velasco declara que es uno de los conductores de la red de robo de coches. Vale, esto creo que es lo que necesito. ¡Mientes! You're lying. James Velasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Ajá. Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Si ahorita acabas de decirme que robas coches y me vas a decir que no conoces a James Velasco. You weren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Velasco share the same address on your pink slips. Exacto. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Ajá. Nuevo implicado, Bigelow. Conocidos de Archer. Vale, conductor de vehículos robados. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? ¿En serio crees que no te voy a dejar ir? Por la manera en cómo estás hablando, no me has dado ninguna declaración para hacer mentira, así que tengo que dudar. Y al mismo tiempo, por la manera en cómo estás muy asustada, así que... tendré que hacerlo, tendré que dudar. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. Ajá. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside. Ajá. Se va a ir a la cárcel, señora. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Uy, en esa época será bueno decirle eso, ¿eh? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Sí, lo sé, habla muy en serio. Joder, tipo, pero qué joder, Cole. En serio. Llévensela, chicos. Todavía tengo una misión de robo que tengo que hacer todavía y todavía tengo que ir a buscar a otros tipos. Vale. No quería hacer eso. Quiero ir al mapa y averiguar... Ajá, todavía sigue. Vamos, amigo, tenemos una misión secundaria que hacer. ¡Sube! Ok. No, todavía no. Vamos, tenemos que irnos de aquí. Uy. Joder. Maldita sea, a ver. Ay, cuidado. ¡Maldición, señor! Si logro que la deuda de por daños de coches... ¡Ay! ¡Ay, mierda! Si logro que el daño de coches llegue a más de $100... Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? No lo sé. I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. Sí, lo sé. I don't know. Blondes, I guess. ¿En serio? Hallelujah, the man is human after all. Now we're getting something. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray.
You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining. Sí, la verdad es que sí, amigo. Cuando subimos más el peso y toda la edad, ya no tenemos más oportunidad para conseguir más otra alternativa de conseguir más una pareja. Go ahead, KGPL. Voy a ver qué está pasando. Con picadilla. ¿Qué está buscando este tipo? No lo sé. ¿Qué estás buscando, amigo? ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Maldita sea, se va a escapar. ¡A un lado, amigo! Ah, genial. ¿Cuánto dura la animación de esta parte? Ah, maldición. Detén a sospechoso de robo. ¡Vuelve aquí, idiota! ¡Lunático, no hagas estupideces! ¡Te van a matar! ¡Te vas a matar! ¡Esos son drogas! Sí, sí. ¡Maldición! ¿Por dónde se ha ido? Ha subido, maldición, 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 maldición. Ha subido arriba. ¡No hagas una locura, idiota! ¡No hagas una locura! ¡Uy! ¡Vamos, amigo! ¡Ah! Le dije que no hiciera una locura. Queda detenido por robo de fármacos. Y por asaltado con agravantes. Claro está. Primera vez que hago estas misiones y logro detener al sospechoso, ¿ah? No, las anteriores veces siempre los mataba. Vale, ya vamos 11 de 40. Me lleva el diablo, ¿cuántos vamos a tener que hacer? You drive. I need to go over the case. Vale, ¿a dónde vamos? Imprenta marking. All right. Where to? Ah, vale, vamos a la imprenta marking. Tal vez nos digan algo esos malditos. Vamos a la imprenta, a ver si nos dice algo ese idiota del Levon. El tipo que nos decía. Imprenta marque, 16 y 17 de la tarde. Genial. Ese debe ser Levon. Buenas tardes, quisiera hablar con su jefe. And what can I do for you, gentlemen? Sí, I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Yeah. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. Me estás mintiendo, creo, ¿ah? We'll keep it in mind. Lo tendremos en cuenta. Quisiera investigar un poco el lugar para saber de lo que me está hablando. Pero ya me han dicho que tú estás metido en el ajo. Quisiera hablarle, pero maldición es que no puedo, o es que no puedo ver qué es lo que hay en su oficina. We have some questions for you, Mr. Lightball. Vale, Gordon Lightball, así se dice, ¿no? Dueño de imprentas marque. Conocimiento del R de robos. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? De la manera en como me estás hablando y gritando por eso, creo que me estás mintiendo. Y literalmente estás mirando hacia abajo. Estás evadiendo la respuesta. Dudo de ti. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots for selling blank documents to a criminal organization. Suministro de documentos. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Tengo que ver... ¡Ah, ahí está! ¡Maldición! Cuando están haciendo esa miradita hacia otro lado, sé que están mintiendo. Pero, ¿por qué Cliff Barton? Creo que dudo. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble?
No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. ¿Estás culpando al de la concesionaria de coches? Entrega de automóviles Cops. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. ¿Sabes qué? Voy a presionarte un poco, o sea, dudar significa que tengo que presionarte un poco para que me puedas dar esa información, así que voy a dudar. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Ajá. Very well, but this really is irregular. Over here. Oye, mejor que ayudes a que no lo ayudes y después nos joden. Después te joden a ti. Vamos a ver. Imprentas Look for más. patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Vale. Tengo que buscar nombres o direcciones. Seleccione esquina de un libro para pasar la página. Oh, rayos. A ver, direcciones o nombres. Jem Mark, Lucas Coop, Luxan Coop. Estoy viendo los nombres. Daniel Roberts, Franklin. Estoy viendo los nombres para ver qué es lo que sale mal. James Marker. Oye, aquí hay algo raro. Estos nombres de aquí se firmaron con rojo, pero parecen iguales. Darian Chris, Debian Doe, Gordon Neutin, Will Bros, ¿en serio? Oliver Q, James Holcim. Vale, siguiente página. A.M. Shannon, Walter. Orden 4 cajas. Vale. ¿Por qué no hay dirección aquí? F. Gordon. Nombres repetidos. O direcciones falsas. Esperen, aquí vi algo raro. S. Glover. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Ajá, Bigelow. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Vale, entonces ahora tenemos que buscar. Tendremos que ir a ver a ese tal Bigelow. Venga, amigo, tenemos que ir al otro lado. You know the way. You can drive. Vale, And where exactly are we going? creo que tendremos que ir a la industrial. Venga, tú conduce. Can you drive to this one? Hay que ir ahí de una vez. ...58 de Industrial Street... ...16 y 22... We should call for a couple of black and whites. Some Fleischer down here. I ¿Seguro? thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Entendido. Joder, espero que no haya nada malo en este maldito industrial. ¿Preparado? No hagas ruido si no nos joden. ¿Hay algo adentro? ¿Hay alguien? Cole Phelps, L.A ¡Policía! All of you are coming downtown with me. Compañero. ¡Mierda! Joder, joder, joder. ¡Abajo las armas, idiotas! ¡Mierda! ¡Joder! Malditos sean estos tiroteos, porque siempre tengo que estar metido en uno. Mierda, 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 mierda. ¡Huevones! ¡Ay, Dios! ¡Mierda, recarga! No hay botón para ver las balas, así que es lo malo. ¡Cabronazo! ¡Maldición! ¡Ah! How long do you think you can hold out? ¡A un lado, pendejos! Vamos, vamos a ver dónde está el otro. ¡Oh, rayos! Ah, tengo que salir un poco más. ¡Oye! ¿Le di? No sé si le di.
¡A dos abajo, policía! ¡Mierda! ¡Pendejo! ¡No! ¡Ya está muerto! Let's clear the top floor. I don't want to get drilled on the back on the way out. De acuerdo, de acuerdo. Weapons down and your hands at ¡Todos abajo! That's towards the end. I heard something. Vale. All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Vale, a ver, investiguemos qué hay en este maldito lugar. Joder, me están llamando justo en el peor momento posible. Esperen un momento, por favor. Vale, perdón, es que me llaman bastante cuando se trata de cosas sin importancia o que no saben. Imprenta Marquis 323 Los Ángeles. Entrega de deporte Gordon Leboli. Transportistas. Certificado de titularidad MB7. Si el paquete no está dañado, indique al transportista que complete la factura. Nota de entrega. Marquis Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Sí, se nota. Ok, entonces él ha entregado los paquetes. ¿Qué es esto? Santa Anita Park, centro de $50 en efectivo del 1 al 3. Boletos. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Creo que él estaba metido en el ajo, ¿verdad? Vendía los coches, hacía toda la imprenta solamente porque está metido en esta mierda. Vas a tener que quedarte ahí, amigo. No voy a hablar contigo hasta que tenga todas las pruebas. Marca imprenta. Lo sabía. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. Ah, venga. Vale, perdonen. Para los que se preguntan, a mí siempre me gusta jugar en las noches, a eso de las 11 y todo, porque a esa hora nadie me llama. Pero el problema es que a las 5 o 6 siempre llama la gente y no puedo decirles que no. Así que bueno, vamos a continuar. Steven Bigelow. Ojos marrones, 41 años, castaño. Presunto implicado en la red de robo de coches. Este tipo lo han metido aquí solamente por deudas y porque no iba a negarse a conseguir dinero para hacer más en su juego de apuestas, por lo que veo. Suministro de documentos. We know about Marquis Printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. Ajá. ¿Quién le da esos I documentos? sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. ¿En serio? ¿No es nada de malo con tener todos esos documentos ahí de coches? Hasta yo sé que... esa cara de tonto y que estás mirando hacia otro lado me dice que estoy dudando de ti, amigo. Dudo de ti. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall. ¿Lightbot? The guy who runs Marquis. Lo He's the sabía. big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Lo sabía. Relación con Labeled. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. ¿Es en serio? He has no luck. Oye, eso ya es una mentira a más no poder. Porque Label está en su fábrica, en su imprenta, ahí ayudándome. Y tengo la prueba. En el libro de entregas, idiota, registro de imprenta, marque con varias entregas de ese Label. De este lugar, no está muerto. Y lo ha hecho hoy. That's the best lie you can come up with, Bigelow? Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? Lo que tú digas, macho. El libro de entregas no miente. Gordon Lightball owns Marquis Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Sí. Lightball plays ball. Vale. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. Sí, es hora de que vaya a la justicia por lo que ha hecho. Por una red de robo de coches, me lleva el diablo. Hoy en día creo que no hay eso, pero en esa época era pan de comida.
O pan comido. O como se dice la frase cuando dices que es el pan de cada día. Detén a Gordon LeBone. Vamos a por ese hijo de puta. Nos ha mentido mucho. Por favor. This is a secure area. You all need to leave. Tienen que marcharse. This is a crime scene. All of you move along. Circulen. Show's over. Keep moving, all of you. Vale, no puedo hacer que se vayan, maldita sea. Vale, vámonos. You drive. I need to go over the case. Hay que ir a la imprenta de ese desgraciado. Do we know where we're going? A la imprenta, amigo mío, a la imprenta. Hay que detener a ese hijo de la gran verga. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, we shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong, that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Sí, me lo imagino. Primero vamos a otro sitio que nos están diciendo, antes de ir a por Bigelow. Quiero tener toda la evidencia completa, no vaya a ser que después tenemos problemas. 146 de North Frenton Avenue. Ah, claro, esta es la dirección que se supone que es de esos dos agentes, de esas dos personas. Empty. Should have known that Archer Broad would have given us a false address. Sí. Es una dirección falsa. Nadie vive aquí. No quiero hacer eso, coño. You know the way. Venga, ya sabemos que es una dirección falsa. Fine. O sea que no existe. No existe este lugar. Vamos allá. Vamos a hablar con ese desgraciado. Es el... ¿cómo se llama la palabra? Es el tipo encargado de todo. Imprenta Marquis, 17:45 de la tarde. Parece que ya sabe algo. Venga, vamos. Lero está detenido por el hurto y de robo de coches. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. ¡Púdrete! Entrega de Industria Street. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Desde la primera vez que estuve aquí pudo haberse ido, amigo, y mentira. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Oh, tengo una prueba, idiota. Los boletos. Boleta de Santanita Park, con la palabra pierde al nombre de Gordon Leavitt. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree, I have a small problem. Sí, claro. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Lo tenemos. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Las manos en la espalda, idiota. Esta vez te vas a Chirona por lo que has hecho. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Woo! Damn fine work, Phelps. Gracias, now get señor. out there and nail some more bad guys, will you? Gracias, señor. Finish reading Genial. this. Terminamos esta misión a más no poder, ¿eh? ¿Alguien suponía que lo lograríamos? No lo sé. Un simple. 1821. Sí, tenía todas las pruebas. Daños de vehículos, $117. No tuve nada. Con el tinglado de desmontado, Late Bolt y compañía se darán cada codazos para hacer un retrato. ¿En serio? Vámonos de aquí. Otro recuerdo. Esta es cuando ya van a la marina. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank.
I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. Sí, tienes razón. This is the American century. America can rule the world after we win this war. Yo no estaría tan to stay seguro. alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Sí, lo sé. Fue uno de los malos días del mundo. Vale, lo malo es que el otro DLC de tráfico, que es de, al parecer, un auto de El ídolo caído, que tiene que ver con una... ¿Cómo se llama la palabra? Que tiene que ver con un auto de un consulado, no nos puede dar esa información. Oh, Dios mío. Un coche caído. Vale, como estaba diciendo, hay otro DLC, pero solamente para PlayStation 3, que es de un consulado. Lo malo es que no puedo conseguirlo. O sea, tengo el juego en disco, pero no puedo descargarlo. How is that a case? Un caso de embriaguez. Rod says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? What? ¿Justo acá al lado? Chevy Style Line took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath the Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Ok, señor. Víctima drogada, Sheriff Clayton investiga el accidente. Ok. See you later, fellas. Try not to work too hard. Look at you, bantering with the boys. It's a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Sí, solo intentamos Educated, encajar. hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Central. Venga, hay que hablar, hay que ir a ver cómo está el lugar. Vale, conduce tú. Yo ya estoy cansado de conducir. He estado conducido por toda la ciudad por coches que literalmente nadie va a ir a ver. Veamos qué es lo que nos encontramos aquí. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. June Ballard? Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Ah, entiendo. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. ¿Una cría? She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. No, 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 no. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. O sea que está a la... No a la defensiva, How bad is it? If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Abajo. Sí, sería bueno investigarlo, pero quiero investigar aquí primero, si es que tengo algo que hacer. No quiero hablar con la señora porque seguramente voy a tener que hacer la investigación Mrs. primero. McAfee, we would like to ask No, you no a quería few hablar con questions, ella. if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Ah, ¿es en serio? Keep out of this. Vaya puta. Quisiera irme para poder investigar. You were giving me a thorough going over. I was just starting to enjoy it. Sí, This ya. is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Sí, pero quiero Let's go see investigar the primero coroner. cómo va la cosa. Si no hay pistas aquí arriba, voy a tener que ir abajo a ver cómo está el forense y que me diga todo lo que sabe. Lo malo es que si no veo... Amigo, ¿qué ha pasado? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Vale, veamos qué tenemos.
Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Sí, tienes Must razón. have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Al parecer, la señora no tuvo mucho accidente con esto, pero la pobre chica que está acá le ha sangrado y casi muere. ¿Qué es esto? ¿Un calzón? They've been torn off. Where did you find them? It was stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Claro, mira cómo hago esto. Ay, sí, ya sé, soy una mala persona. Cae en el bolso. Querida Jessica, por favor, cariño, vuelve a casa. Si te preocupa, tu padre es tan tranquila, te ha perdonado todo. Ok. Tiene mal genio y es muy orgulloso, pero sigue siendo su niñita y te quiere. Sé que te dijo todo aquello de corazón. Sé que no te dijo todo aquello de corazón. Eres una chica buena y decente, cariño, y Hollywood no es para ti. Yo también tuve 15 años y quise ser como Clara Bow, ponerme trajes elegantes y besar a hombres guapos, pero en cuanto maduré y me casé con tu padre, supe que nunca habría sido feliz con aquella vida. Tú también te darás cuenta algún día. Seguro que la tía June te cuida, pero sigo preocupándome, ya sabes cómo soy. El mundo es muy peligroso para las jovencitas, pero todo para las que tienen la cabeza llena, sobre todo para las que tienen la cabeza llena de pájaros. Los pájaros pueden ser bonitos, pero a veces no te dejarán ver lo que tienes ante tus propios narices. Emma y Molly te echan mucho de menos. Emma se está poniendo muy guapa y pequeña Molly se lastima, como tú a su edad. Necesito que su hermana mayor las cuide. Querida Jessica, vuelve por favor, temo por ti. No dejo de pensar que está a punto de suceder algo terrible, lloro por ti todas las noches. Tu madre que te quiere, Camely Hamilton. Camely Hamilton. She's a long way from home. Sí, está muy lejos de casa. Pero ¿qué quiere decir eso de Hamilton? La sospechosa, ¿cómo se llama? Personas. John Valley Hamilton, Jessica Hamilton. Todavía no sabemos cómo es ella. Vale. Creo que no hay mucha pista por aquí. Quería investigar esto, por favor. Es la matrícula. No tiene nada importante la matrícula. ¿En serio? ¿Has encontrado algo? Solamente veo puro asesinato. El choque de coche, nada más importante. ¿O qué? Mi nariz me mata. Odio cuando mi nariz me mata. Vale, sigamos hablando con la señora. Creo que ahora ya tenemos toda la evidencia posible. O creo, la verdad es que no estoy investigando muy bien que llegamos hoy. Estoy muy cansado. ¿Hay algo por aquí que me estoy olvidando? Estoy investigando todo lo que hay por aquí porque no vaya a ser que me olvide de algo y vaya a ser importante para el caso. Ustedes ya me entienden. Señora, necesito hablar con usted. Vale, esta vez sí puedo hablar con usted. Acusada de la herida de droga. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. ¿En serio? I can't remember. Estás con una mueca y mirando hacia otro lado. No creo que te hayan drogado a ti, pero sí a la chica. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. Ay, Dios. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop.
Mark Bishop, ok, pasajera herida. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? ¿Qué tal sobre la ropa interior que he encontrado aquí? Ropa interior femenina, rasgada y arrancada por la fuerza, encontrada en el bolso de Jessica Hamilton. ¿Me está mintiendo, señora? I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. Ajá. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof? Sí, la ropa interior. ¿Sabes algo sobre Jessica? Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. ¿En serio? Sospechoso Mark Bishop. Sospechoso Mark Bishop. Pues... ¿saben qué? You were giving me a thorough going over. I Lo que- was just starting to enjoy it. Lo que a usted le Big guste. scene, folks. Lo que a Need to usted le get guste. back. Creo... Let's Quiero go see the investigar más. coroner. Quiero investigar más. Es que mi cabeza me pica la nuca. Cuando me pica la nuca o me tiembla el brazo, es porque siento que olvido algo. Y siempre me olvido algo con estas cosas. ¿Hay algo en el portaequipajes? Coño, no veo nada. Quiero investigar aparte de esto. Estoy olvidando de algo. O sea que sé que soy estúpido, pero no tanto, por favor. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. Ay, ¿en serio me olvidé de hablar con él? Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. ¿Es falsa? I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? ¿Marcas? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. ¿En serio? That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Ya. O sea que pusieron esto en el acelerador. Ok, We should gracias. speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Sí, ahora cuando me dice eso ya literalmente ya sé que me están diciendo toda la verdad. Ya, ahora sí vamos a hablar con esa loca que nos está diciendo mentiras. Me olvidé de hablar con el forense, no me puedo creer que me haya olvidado de hablar con el forense. O sea, hablé con él solamente unos segundos y luego ya me voy y me olvido. Vale, sospechoso Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Dudo de esto, porque literalmente me ha dicho que Mark Bishop ha dicho algo con esa chica por sus calzones. Porque estaban rotos. Siento que me miente, señora, pero no tengo pruebas contra Mark Bishop todavía porque no tengo nada de él. Así que dudo. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Ya. Cabeza reducida falsa. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. ¿Lo último que recuerdas es eso? Me estás mintiendo. Dudo de tu personalidad. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. ¿En serio? Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Okay. Mrs. McAfee,
I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news hounds. Ay, por favor. Mr. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. Okay. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Vamos a la... Interroga a Jessica Hamilton, Hospital Central. Es hora de ir a hablar con la señora. Con la chica. Clear this area immediately. Despejen la zona This ya. is a crime scene. All of you move along. Muevan sus culos, desgraciados. You're behind the Conduce tú, wheel. vamos al Hospital Central. So, where do you want to go? Al Hospital Central, amigo, tenemos que ir a hablar a esa señora, a esa chica Hamilton. Veamos qué nos puede decir ahora esta chica. ¡Ah, venga! The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Hospital Central, 8:04 de la mañana. ¿Dónde está la chica? Venga, vamos. Buenos días. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. ¿Dónde está? Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Thank you. You can't hold me here. No, I don't Feeling better need to since be this morning, manhandled by a Jessica? doctor. I need my lawyer. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? ¿Quién está gritando? La que está gritando es la señora. A ver qué tenemos aquí. Quiero hablar con esta chica. Doesn't give me anything to go on. No me aporta nada. Doesn't tell me anything. No me dice nada. ¿Qué tenemos aquí? Hora de ingreso 2:45 de la mañana. Paciente Jessica Hamilton. Edad 15 años. Especialista Dr. Elias Weltley. De dolencia, traumatismo cerebral y gamullador producto del accidente de coche. El hidrato cloral de sangre, constituye externas de la gentile y otras pruebas de abuso. Uy, la abusaron de ella. Notas dato de hidrato cloro en la sangre, recién administrado. No admiten más sedantes sin permiso que esté preso. La paciente permanece ingresada en observación. Abuso sexual. Maldita sea, la abusaron sexualmente a una niña de 15 años. Me lleva el diablo. ¿Qué tenemos aquí? El mismo cómic. I doubt it. Lo dudo. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Sí, por favor. Jessica Hamilton, ojos azules, 15 años, castaño. Pasajera del Cherry Snittle accidentado. Informe de accidente. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. ¿Segura? Me está mintiendo. Y tengo las pruebas. Tu ropa interior. Ropa interior femenina rasgada y arrancada por la fuerza. Encontrada en el bolso de Jessica Hamilton. Me estás mintiendo, niña. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Por la manera en cómo estás mirando a otra parte me estás mintiendo. Y tengo la prueba de tus calzones rasgados. Te han abusado. Y también la prueba también lo tiene esa maldita cosa que está ahí de las pruebas de abuso sexual. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. ¿En serio? I told Junie what happened and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now? Cold-hearted Sí, bitch. es una hija de It's perra. not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Ya en los años Even if you 40. consented, Jessica, you're still underage. Ajá. Y lo que le hayan abusado sexualmente, eso es abuso sexual y pedofilia. Y... me estás avergonzando. Contacto con padres. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened.
Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Ay, por Dios. Mientes fatal, ¿ah? You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Claro que mientes. Tengo la prueba, la carta de tu madre. Está muy preocupada por ti. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Te drogaron para abusarte. Relación con Bishop. Relación con Mark Bishop. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Siento que me estás mintiendo, pero no tengo pruebas porque no conozco todavía a Mark Bishop. Dudo. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. Muy contento? Yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Creo que la señora McAfee le dio una mentira. O sea, le hizo un trato a Mark. Le daba a la chica Jessica por el papel que ella quería. O sea, no a Jessica, sino a la otra, a McAfee. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Te abusaron sexualmente. Ok, sé que está mirando hacia otro lado, pero es porque le estamos haciendo recordar un caso de abuso sexual. Yo creo que está diciéndome la verdad. Aunque esté mirando hacia otro lado, la gente que ha tenido esa experiencia, no sé cómo se le puede decir, pero no creo que me quiera ver a un hombre ahorita hablando sobre eso. Le diré la verdad. Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. ¿De la sirena? Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything, ¿Sabes algo más? you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. Ajá. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? ¿Es en serio? ¿Me estás hablando en serio, mujer? It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Sí, vamos, hay que seguirlos. Genial, se están yendo en coche. Me lleva el diablo. Habrá que seguirlos. There she goes. Come on. Venga, vamos. Genial. Como odio ser. Siga a June Bishop. Siga al sospechoso desde una distancia segura. Estés indicando el icono parpadea si estás demasiado cerca. Si estás alejas más de la cuenta, estará llamando la atención con la conducta de forma temeraria. Ballard is definitely up to something. Ok. Ay. No debo estar muy cerca. Si parpadea, significa que estoy demasiado cerca. Si estoy demasiado lejos, se va a desvanecer, en otras palabras, ¿no? Que lo dicen muy apresuradamente. Tengo que seguir esto. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Sé que me está mintiendo esta señora. Yo creo, o sea, lo que me dice mi intuición ahora es que ella planeó dar a la chica Hamilton, a Jessica, como moneda de cambio para conseguir el papel en una película al tal bicho. Ella la drogó a ella, o mejor dicho, esta chica la drogó a Hamilton y luego se lo dio a Bishop y a cambio le dan un papel a esta chica, lo cual me da pena. Lo cual me jode. Claro. Tu abogado está ahí todavía.
Pues este para cubrirte al lado de la puerta. 2 club sandwiches. Thank you, waitress. En la cafete sin que te vean. Ok. Busca una mesa en el periódico. Ok, aquí hay un periódico. El clásico. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. ¿Está llamando a su marido? I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. ¿Apartamento? Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Vale, 803. Está hablando con su marido para que le hagan una visita a Bishop para que... Todavía creo que le han dado moneda de cambio, pero querían matarla a ella porque ella iba a hacer algo estúpido, ¿no? Es lo que creo yo. O sea, ella sabía sobre la violación y le iban a joder de todos modos. Y investiga el apartamento de Bishop. Venga, amigo. You can drive. Conduce, vamos al apartamento del tal Where Bishop. exactly are we going? Al apartamento de Bishop. Al parecer lo van a matar si no llegamos antes que ellos. Al parecer ella le dio moneda de cambio y no les gustó que estaba ahí. I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If you had any sense, you wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or you'd done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at the property. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Sí, es cierto. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? No lo sé, esa parte. ¿Por qué la quisieron matar a ella si ella le dieron moneda de cambio? No lo sé. La cosa que tengo ahora es que no la iban a matar, la iban a matar por saber demasiado sobre la violación, así que Roger, se metieron en KGPL, problemas. 11K en route. All units in the vicinity in car 11K, 11K, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, eso no es bueno. 20 West 7th Street, Westlake Park, 11K code 3, all other units code 2, KGPL clear. No me digas que ha ocurrido una... No me digas que ya han ido ahí ya. ¿Y han ido a buscar a ese maldito? Mierda, tenemos que ir ahí rápido. Apartamento de Bishop, 803. Hay que ir ahí ya. Lo van a matar. Corre, compañero. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Gracias. Vamos. Al apartamento número 803. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Sí, ya lo sé. Solo espero que no haya sido algo peor. A la izquierda es aquí. Señora Bishop. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Sí, claro. Gloria Bishop. Será que mejor que investiguemos. Veamos qué ha pasado en este lugar. Not everything here is going to be wrong. ¿Por qué siempre tengo que soportar los sonidos de todos? A ver, ¿qué es esto? Es un libro. Junk. Nuevo Testamento. No digas basura a la Biblia, amigo, por favor.
Guía de montar. Las alegres vaqueros de Mark Bishop con la agencia azteca. Presented to Mark. Para Mark Bishop. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Es un Buda. A ver aquí. ¿Es un anillo? Circumstantial. Circunstancial. Esto. It would take a smarter man than me to connect that. Pues acá tenemos un montón de pruebas, amigo. Maybe if... No. No. A ver qué más puedo encontrar aquí. ¿Qué es esto? Un cheque. Mark Bishop para Gloria Hafford de cantidad de $20,000. What do you have to do to earn $20,000? Pues callar la boca. Este es un... Por eso la quisieron matar a ella. Porque le estaba extorsionando a Mark por haber violado a la otra a la chica de Hamilton. Por eso lo hicieron. Por eso querían matarla. No, eso no, coño, ya lo había leído. Lorna Hotwood, sí, es para ella. A ver, ¿qué más hay aquí? Don't think this is anything. Veamos qué más puedo encontrar en este lugar. Aquí hay algo. ¿Dinero? Nothing significant. $5. ¿Y esto? No good to me. No sé qué sea eso. No hay nada más. ¿Qué es esto? Looks like the old movie set downtown. Sí, parece. Parece un azteca. Ese parece el lugar. Intolerancia, la lucha de amor a través de los tiempos. De D.B. Goffin, el gran muro de Berlín. Wall of Babylon. A replica Babilonia. of a replica. Una buena réplica, la verdad. Otra vez, aquí vamos. Unos cigarrillos. Probably nothing. Y bebida. I don't think so. Los diablos. Veamos qué más puedo encontrar en este lugar. Otra vez las malditas cucharas, maldita sea. Not sure this means much. Nada útil. Optimistic, Cole. Sí, optimista. Ponte optimista, amigo. Una taza. Sé que es estúpido, pero investigo todo. Doesn't look like anything. Ok. Ya poder seguir investigando. Genial, sí que se han jodido bastante con este lugar. Un reloj. Seems irrelevant. Irrelevante. Ahí hay algo. Un libro. It doesn't appear to be connected. Genial. ¿Qué es esto? Es la sirena. Parece que hemos encontrado la sirena. Who are these men in the picture? Bueno. My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. A él le están pagando, a Marlon Hopgood, ¿no? A él le están pagando. Coño. Me equivoqué en esa parte, lo siento. Vale, a ver qué más puedo investigar. O ya no hay nada más. Hablemos. Gloria Bishop. Verdes, 26 años. ¿26 años? Castaño. Mujer de Mark Bishop y víctima de agresión. Uno de esos dos gordos es su esposo. No me lo creo. Altercado doméstico. Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut.
Sí. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. ¿En serio me hace creer que usted no sabe nada de las producciones de su marido? ¿En serio? Por la mirada creída que tiene y porque se está humedeciendo mucho los labios, no la creo. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. ¿En serio? Paradeo de Bishop. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Lo ha dicho muy rápido y concluso. Y por la manera que me sigue mirando y no está ni humedeciendo los labios ni nada, yo digo que dice la verdad. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Vale. El cheque por $20,000. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Claro que sí, he encontrado la prueba, el cheque. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Sí, tengo la prueba, el maldito cheque. Aquí está, el cheque por $20,000. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. ¿En serio? Abuso sexual de Jessica Hamilton. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. ¿En serio? Se está humedeciendo los labios. ¿Ven la manera? Está mirando hacia otro lado y está humedeciendo mucho sus labios. Me está mintiendo. Dudo. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. Oh, Dios. And you think that's okay? ¿Le parece bien? I was 16 when I first met him. Oh, Dios. I thought he was a genius. A magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is, Ballard sacrificed her little friend. Sí, ya, se nota. Happens to a lot of girls. Qué asco. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. ¡Púdrase! En serio, señora, púdrase. Necesito usar el teléfono. Tengo que saber dónde es la dirección. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. Gracias. Vale, será mejor que nos vayamos. Nos está mintiendo esta señora a más no poder. Bueno, nos ha dicho unas cosas, pero joder, que va por las jovencitas, ¿ah? Por las jovencitas. Me lleva el diablo. Venga, bajemos. An aging movie star, a wannabe starlet, and a movie producer's wife. Finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And
And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Venga, hay que irse. Hay que ir a buscar a ese tal Hamilton, el otro compañero de ese tipo. Habrá que ir a ese estudio. A ver si podemos. Can you drive to this one? Ah, ok. El atrezo. Vamos al atrezo. Venga, sube rápido, por el amor de Dios. Tenemos poco tiempo que hacer. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Well, she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and the cat. Sí, tienes razón. Just a few cents a cake. Vale, hay que buscar a este tal Bishop. Si no lo encontramos, se va a joder todo. Aquí es la sirena. Aquí es donde la abusaron. Aquí es donde abusaron a la pobre chica. Hay que buscarle. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Primero, amigo, va a tener que decirnos algunas cosas. Veamos, tendré que investigar este lugar si quiero encontrar todo lo que tenga que ver con esto. So, you coming? Sí, ya voy. Solamente investigo un poco el lugar. ¿Quiere investigar? So, you coming? Sí, ahorita voy, coño, que es desesperante, señor. ¿Ah? Ese es un periódico. ¡Es un pinche periódico! A ver. El titular. Las drogas inundan las calles. Policía se busca del contrabandista de expediente militar. Joder, este tipo se ha metido en muchos problemas. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Ah, sí. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. Yeah. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. ¿En serio? And how can you make a cake with those ingredients, huh? Jeez. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, Surrettes. Ajá, ¿están seguros que hablar de todo esto abiertamente? I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen, we want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Creo que no acepta el trato. Hey, you don't like my offer? Ya está metido hasta el fondo en las drogas, ¿eh? Ya está metido mucho. The Sheldon kid? I think I want him dead. Oh. Van a matar a este chico. Esto no es bueno. ¿En serio cargando? Genial. Van a matar a ese chico si no deja ese maldito lugar. Pero qué cojones. Son las cabezas reducidas. Aquí hicieron las cabezas reducidas que encontré.
¿Qué pasó ahí? Ajá. Aquí es donde hicieron las cabezas. So this is where you sprang from. Ajá, de aquí saliste. Seguramente ayer intentaron... A ver... Ahí está. Así que ayer intentaron matarla, o sea, violarla aquí, y luego vieron que tenían que matarlas. Porque lo vio todo. Ahí. Estoy investigando un poco. Pero por lo que veo, aquí estuvo ella, la violaron, la otra chica lo vio, o más bien lo sabía, la drogaron a ella, y luego las querían matar a los dos, porque una se iba a aprovechar de eso, y la otra, bueno, era la víctima. Amigo mío, va a tener que hablar de muchos problemas. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Se queda aquí, señor. Las cabezas reducidas. Veamos. Son cabezas reducidas nomás. A ver, por aquí. Aquí hay algo. ¿Qué? A ver. Ahí está. Pastillas de 100 gramos de hidrato de cloruro veneno. Antídoto, avisa al médico de inmediato. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Sí, es una mierda. Estos dos tipos la violaron. Esto es raro. Hay algo detrás. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Apáguelo. Humor him. Lo sabía, hay una cámara. One-way mirrors. There's a room on the other side. Será mejor que investigue eso. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Claro, tú quédate aquí. Yo investigaré. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. ¿Qué tenemos aquí? Incidental. Incidente. Por aquí. Aquí debe estar eso. Me estoy olvidando de algo. A ver, estoy investigando a ver si encuentro algo. Sé que hay otro cuarto aquí, pero ¿dónde puede estar? Maldita sea. ¿Ah? No voy a hablar con él, tengo que ver ese cuarto. Sé que hay un cuarto aquí, pero no sé en qué parte. Maldita sea, a ver. Y acá también hay otro espejo, pero ¿por qué ponen un espejo en el baño justo al lado del retrete? ¡Qué asco! Vale, a ver, si no puedo pasar por ahí, debe estar por afuera. Debe estar por aquí. ¡Ajá! Esto... ¡Ajá! Por aquí es. Vamos, amigo, a ver qué es lo que me sacas ahora. ¡Ah! Sala de cámara secreta. Oh, Dios mío. Son fotos de niñas. Hasta en el baño. ¡Ah! Hasta en el baño la ponen cámaras. Lo sabía. Malditos asquerosos. Veamos qué hay aquí. Mark Bishop. Jessica Hamilton. No está. So what happened to the film of Hamilton's screen test? ¿Dónde está la película de Jessica Hamilton? La drogaron, maldita sea. La drogaron y la violaron y tomaron una foto. Me lleva el diablo.
¿Qué es esto? Bishop Picture, título Temblores de la Selva. Entrega Mark Hamilton, dirección esquina de 8 Suite de Francisco Suite. Paradero de Bishop. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Sí, parece que podíamos saber dónde está ese tipo. Y una espada. Ok. Ahora sabemos todo lo que hacen estos desgraciados. Las violan a las chicas aquí. Las violan y hacen videos porno. Joder, qué asco de tipos, en serio, qué asco. Es una botella. No creo que me sirvan las botellas. Habrá que seguir investigando. Creo que tengo todas las pruebas de este caso. Tendré que hablar con este idiota. Vale, señor Marlon Harvard, de ojos azules de 44 años, propietario de este lugar. Creo que tú sabías la mierda que hacían en este lugar, idiota. Relación con Bishop. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. ¿En serio? So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. ¿En serio? Sé que miente. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Sí, lo sé, amigo, porque tengo esa lata vacía de la película de la señora... ¿Dónde está? Lata vacía de la señorita Hamilton. A 15-year-old girl told me how she was drugged and molested at a casting house. I found the chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with June Ballard and the girl. A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. ¿En serio? Maldito pervertido, paradero de Bishop. ¿Dónde está? McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Sí, me lo imagino. Me lo ha dicho rápido y no lo veo mover los ojos ni los labios. Creo que dice la verdad. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. ¿Te refieres al set? But it might be a good spot to hide. Ya, me lo imagino. Relación con Bayard. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. ¿Me estás mintiendo, amigo? ¿En serio? Sé que no veo bien por el brillo, pero se está humedeciendo los labios. Sí, lo veo humedecer los labios y mirar hacia otro lado. No se nota mucho, pero sé que miente. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. Ajá. You got nothing on me. My hands are clean on this. ¡Púdrete! Sé que le están mintiendo por la película vacía. La lata vacía de esa chica. Ustedes tienen la película y le querían chantajear a Bishop para poder tener... Le chantajearon a Bishop para poder tener por esa película para que les dé dinero. $20,000, ¿verdad? Y aparte de eso, él ya no lo soportó. Intentó matar a la señora McAfee y a Jessica para que pudieran matar a dos pájaros de un tiro. Pero como no lo logró, ahora se está escondiendo de la señora McAfee. Enough. I've been in your peep room, Hopgood. I've seen your smut pictures and the camera setup. Exacto. You made a movie of Jessica. I found the canister. The deal is I get to sell the movies to burlesque houses and private collectors. These movie guys love seeing their cocks on screen. But part of the arrangement is I never film their faces. Púdrete. June had me film Bishop, and then she kept the movie for insurance. Me suponía. Went apeshit when he realized his face was front and center. Who has the film now? Who else? McAfee. ¿La chica? Prueba de chantaje. Ballard had what she wanted. Where does the money come into it? What money? ¡Ah, púdrete! ¡Tengo la evidencia! Enough of the lies.
I told you, I get my cut selling dirty movies. Sí, películas guarras, pero también chantajes por el cheque de $20,000. Cheque de $20,000 al nombre de Lorna Howitt, extendido por Mark Bishop. Your ex was getting 20 large from Bishop. If I wanted to skim 20 from Bishop, we'd do it through the movie budget. June said she'd sell him the film once the movie had wrapped, but Guy wanted cash. He's in a cash-only business. Ya, me you think I had a choice in this? That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Lo detendremos por abuso de menores. ¿Qué haces aquí? Roy Earl, advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. ¿Por de antivicios? You been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? ¿Es en serio? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Púdrete. Cole. Let's get out of here. Este es un maldito violador de menores. Detectives. ¿Quiénes son Johnny ustedes? Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. Okay. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. Ya. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. También lo sé. Naturally, Guy is going to get upset. El marido. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Para su Those two guys have got some unfinished business. Uh-oh. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a Manténganse al police margen de matter. esto. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. Uy, uy. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Largo de aquí, malditos. Tendremos que buscar a Bishop antes de que sea demasiado tarde. ¡Mierda! Like your little pep talk, Bukowski. Oh, shit, get us ¡Vámonos de aquí! El uno reduce a los mafiosos. Hay que irnos de aquí, coño. ¡Ay, aléjense! ¡Huevos, nos van a disparar! ¡Joder! They really don't want anybody getting to Bishop before they do. ¿Solo por qué? Porque literalmente les hemos jodido. ¡Quítense! Joder, joder, joder. Maldito sea el marido de esa mujer. Estás de coña, es difícil hacerles algo a estos tipos. Ay, voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Ay. Ay. We need to lose those fools, Phelps. Sal de ahí de otra vez, tendremos que matarlos. ¡Ah! ¡Coño! Ya. ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¡Oh, oh! Hay que irnos. ¡Sube! Hay que ir al plató antes de que esos desgraciados lo hagan peor. Genial. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Vamos. Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. Yeah. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. You're a goddamn menace! Perdón. Hay que ir al plató Seems like ya. we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Any Central Unit of 415, possible mental case. It's
Lo siento, pero esto va a tener que esperar. Voy a tener que ir a por este tal bicho de una vez. Ese maldito se ha metido en muchos problemas solamente por hacer las drogas. Bueno, digo decir, por violación de menores. Esos malditos enfermos. Pedófilos todavía. Violaban a niñas de 15 años. Que la idiota de la esposa de McAfee quería tener un poco de... Quería chantajearle a ese tipo para tener más papeles, y también el otro le ayudó porque necesitaba dinero. Le chantajeó de bastantes maneras. ¡Mierda, mierda, señor! ¡Coño! ¿Que no ve que estamos en plena persecución? ¡Policía! Uy, cuidado. Vale, esa es la historia. La chica quería los papeles importantes en películas. Le chantajeó a Bishop con el productor, que literalmente le ayudó por dinero. Luego le jodieron. Y él era un productor de películas porno y todavía de menores. Dios mío, espero que esté bueno que lo maten una vez. Será mejor que vayamos a ir rápido antes de que lo maten a él. Si lo matan, lo perderemos para siempre y tendremos la justificación para hacerle al otro. Aquí está. Plato del Tambores de la Selva. 17:30. Él debe tener la película de la señorita Jessica Hamilton. ¿Dónde está? Ay, mi sombrero. There's a slippery bastard now. No. Hamilton. God damn it. Decir, Bishop. Bishop, stop. LAPD. Bishop, vuelve aquí, maldito. I'll cover the exit. Joder, Bishop. Bishop, vuelve aquí, maldito pedófilo. Bishop, detente, maldito. Queda detenido por abuso de menores, por intento de homicidio doble y por películas pornos infantiles. Por el amor de Dios, qué asco hombre me da. Todavía tuvo a su mujer a los 16 años, me lleva al diablo. ¿Es que aquí en Hollywood no se dan con huevadas o qué? ¡Ay! ¡Vuelve aquí, Bishop! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vuelve aquí, maldito idiota! ¡Ah! Y también por obstrucción a la justicia y por maltrato a la policía, lo cual es también una cosa muy seria. Vuelve aquí, maldito. Ahí está. No hay un lugar a donde ir, Bishop. Se va a tener a la justicia antes de que lo maten. Ah, mierda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Ay. Vuelve aquí, Bishop. ¡Oh, mierda! ¡No! Gente abatido. ¿En serio? ¿No saltó el pendejo ese? ¿En serio? ¿Se va a morir así? Mark Bishop, stop. LAPD. ¡Detente, Bishop! Coño, no me puedo creer que en serio haya muerto así, ¿eh? O sea, me he caído porque no he saltado a la otra parte. ¡Ay! ¡Bishop, detente, maldito! Me hubiera gustado jugar el otro DLC, pero no lo tengo en Play... Bueno, tengo en PlayStation, pero ya les he contado bastantes veces eso ya. ¡Ah! Por asalto a agravantes y asalto a los policías. Te voy a detener, maldito. Ay, qué mala manera de subir escaleras, ¿ah? ¿Habrá una manera más fácil de subirlas? ¡Vuelve aquí, Bishop! ¡Te vas a poner ante la justicia! ¡Uy! Por violación a una menor, maldito. ¡Ah! Miércoles. ¡Ah! ¡Ay, olvídenlo! Vamos a por este desgraciado. ¡Vuelve aquí, Bishop! ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, ay! Move another inch and you're dead. ¡Se mueve más y lo mato, maldito! Mark Queda Bishop, you're detenido. under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. Exacto. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Ya es tarde, ya están aquí.
You stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Joder. Pues venga, ya vienen los malditos. Ya vienen los mafia de McAfee. ¿Por qué tuvo que decirle que no a la señora? ¿Está de coña? Mantén vivo al bicho. Intento no matarte, idiota. Mierda. Joder. It's this way. Joder. Me quedaré con eso. Cuidado, idiota, no vayas ahí. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Joder, tío, en serio. ¿En serio? ¡Oh, sí! I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Habrá que saltar. ¡Coño! ¡Ah! Find some cover. ¡Abajo! Kill a cop. And it's the electric chair. Corre, corre. ¡Mierda! ¿De dónde están disparando ahora? Chúpate esa. Rápido, corre. Ya intento, idiota, pero espero no morir. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Jódate, pendejo! ¡Maldición! There's a ladder leading to the ground. ¿En serio? ¡Corre! Ay, mi sombrero. Siempre me cortan el sombrero, maldita sea. Ay, espero poder no llenar quemaduras después de esto. Vale. Ah, rayos. Apura. Vienen más. Ay, Dios. Huevón, 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 huevón. Joder, vienen demasiados. Ay, joder. Hay uno arriba. ¡Toma eso! ¡Hostia puta! Uy. Eso hubiera hecho primero para poder matar a todos. Qué estúpido soy. Vale, vamos. Vamos, idiota. ¿Tienes una ametralladora? No, no la tiene, mal. Corre, 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 corre. Joder. Ah. ¡Jódanse, malditos! Maldita sea. Hay otro más. ¡Ya lo tengo! ¡Corran! ¡Venga! Estamos cerca del coche. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es la policía! ¿Por qué le estoy disparando a la pinche policía? ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ah! 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 ¡Se acabó! Soy más de atacar que defender. This is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for snatch, rape, and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. Sí. That is justice with a capital J, Detective Phelps. Developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. ¿En serio? You're getting promoted. Go on, get your new assignment. Yes. It was good working with you, son. Gracias, señor. Parece que ha recibido un ascenso. Bien. Ya no estoy en en tráfico. Ahora, ¿en dónde me van a poner? Vámonos de aquí. Antivicio. Ese tipo no me cae para nada bien.
Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. Sí, You es un need trato. something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. Claro. No me cae bien este tipo, ¿ah? Me parece mal este tipo. Blue Room Jazz Club. Que nos invite a una copa este tipo me parece raro ya de por sí. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big No lo bands sé. and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. No sé si me gustará este lugar, amigo. What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? Table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. Del Congo. Pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off Oh, me. Dios mío. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Algo raro está pasando aquí, Just ¿ah? through the door. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant Es el to me? doctor. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Me está echando. Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Tu mejor amigo Hi, debe ser del Elsa. ejército. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. ¿Por qué me quiere mostrar esta Why would I señora? want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me and then Ay, this. qué racista, hijo de la gran puta. Who do you Oye, think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? what? Evening, Doc. How's business? Este doctor no me da mucha buena Sanguine. espina. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of También a los Hollywood. del ejército, por lo que veo. Por drogas. So what about that drink, boys? Este doctor solamente droga a sus pacientes para que se sientan bien un poco y pueda conseguir más drogas. No me agrada este tipo. Y tú miras la vista gorda todavía. 18, preguntas correctas 16, perfecto. Ya vale, le debo a la ciudad $20 y 33 centavos. Tráfico completado, tráfico ha sido ascendido para traslados, ok. Ascendido a homicidios, ok. Al haber llegado antes al apartamento, le podrías haber dado una lección a los matones de McAfee. ¿En serio? Me estás jodiendo. 6 meses después. ¿6 meses? El caso del pintalabio. ¿Puedo poner pausa? Vale, creo que hemos llegado bastante lejos. 6 meses han pasado, no me puedo creer. Bueno, espero que os haya gustado. Este es el siguiente capítulo. Me ha gustado esta final de tráfico, pero bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Bye bye.